6. ¿Podrá una IA llegar a pensar? Todas las IA de los paradigmas que hemos presentado hasta ahora funcionan para propósitos específicos y para realizar tareas que antes solo podían hacer las personas. La pregunta que ahora se plantea la comunidad científica es: ¿suponen estas IA un avance importante hacia una inteligencia artificial general, parecida a la humana? Evidentemente, no estamos hablando de una inteligencia orgánica, pero ¿puede llegar a ser comparable a la humana? ¿Podemos hablar de máquinas que consigan pensar? Falta de sentido común de la IA. Aunque las IA aún están lejos de ser como las inteligencias humanas, algunos investigadores consideran que ejemplos de IA como ChatGPT, creadas a base de agregar billones y billones de datos, son la antesala a sistemas que razonen como los humanos. Es lo que se denomina IA general. En la literatura académica se conoce también como IA fuerte. Hasta el momento, solo se ha conseguido que las IA puedan resolver problemas concretos, como redactar un texto. Eso es lo que llamamos IA específica, o IA débil o estrecha en la literatura. No es poca cosa. Estas IA son tan buenas como un humano a la hora de resolver un problema concreto. De momento no sabemos cómo conseguir una IA que pueda realizar tareas para las que no se las haya entrenado específicamente o para las que se requiere de improvisación. Una de las limitaciones más claras que presentan las IA en su formato actual es que, pese a su capacidad para hacer cálculos complejísimos en milisegundos, carecen de un elemento difícil de parametrizar en términos científicos: el sentido común. Veamos el caso de los coches sin conductor. Hace años que se pronostica su implantación en la sociedad, pero lo cierto es que no acaba de llegar. Uno de los mayores desafíos por resolver consiste en ajustar la inteligencia artificial que gobierna el sistema de conducción no tripulada para que tenga una mejor capacidad de reacción y resolución de eventos inesperados. Aunque en la codificación y el entrenamiento de las redes neuronales se tienen en cuenta un gran número de variables, siempre hay imprevistos que hacen fallar al sistema, porque éste carece de la capacidad de improvisación y de sentido común del ser humano. En términos generales, la circulación autónoma está muy avanzada en entornos previsibles, como autopistas o zonas residenciales con poca densidad de población y tráfico. Pero la situación es distinta cuando hablamos de una ciudad de mayores dimensiones. En estos casos, el problema son las interacciones inusuales con el entorno, como peatones que no respetan el semáforo y cruzan las calles en rojo o en zonas prohibidas, o patinetes que aparecen de la nada y son difíciles o imposibles de interpretar con precisión para un coche autónomo. Normalmente no nos detenemos a pensar en ello. Pero la coordinación entre conductores y peatones depende de detalles tan sutiles como el contacto visual o el movimiento de una mano, algo que todavía es muy complicado de reproducir o procesar para un coche autónomo. En resumen, el sentido común, el bagaje de factores psicológicos, biológicos y experienciales que nos permite proceder como lo haría la mayoría de las personas en circunstancias similares, es lo que nos permite tomar decisiones en entornos de incertidumbre, algo que por ahora no puede hacer ninguna IA, dado que modelar matemáticamente la incertidumbre es muy complejo. La IA actual es eficaz en tareas específicas, pero presenta dificultades para adaptarse a situaciones inesperadas a las que no puede comprender ni aplicar conceptos abstractos. Dotar a la IA de sentido común es una cuestión crucial si queremos llegar a una IA general. Pero, ¿cómo conseguirlo? Por el momento, los investigadores en IA no hemos visto ningún indicio del camino a seguir para resolver este problema, porque, como hemos visto a lo largo de estos capítulos,
Las redes neuronales necesitan muchos más datos de entrenamiento que un niño para aprender. El sistema AlphaZero aprendió por sí mismo a jugar al ajedrez. Pero si cambiásemos el tamaño del tablero, por ejemplo, no sería capaz de jugar, puesto que ya no sería el mismo juego del que tiene referentes, sino uno totalmente nuevo, y AlphaZero debería volver a ser entrenada. En cambio, los seres humanos sí sabríamos adaptarnos al juego. Y, además, cuando la IA aprenda a jugar con el nuevo tablero, olvidaría cómo se hace con el tablero anterior. Esto es lo que se conoce como olvido catastrófico. Cuando le introducimos un nuevo conocimiento, las IA basadas en redes neuronales olvidan todo lo que habían aprendido hasta el momento. Esto se debe a que las redes neuronales no están preparadas para entender por qué las cosas suceden. Solo saben encontrar patrones y conexiones entre esas cosas. Esto significa que, aunque puedan predecir muy bien lo que va a pasar en una situación dada, no son capaces de explicar por qué va a suceder. Es decir, no pueden proporcionar una explicación causal de por qué se produce ese resultado. Esta es una limitación importante cuando se necesita entender exactamente por qué ocurre algo. El matemático y filósofo Judea Pearl lo ejemplifica muy bien con dos elementos: la salida del sol y el canto del gallo. Una IA es capaz de comprender la correlación entre estos dos hechos, pero no es capaz de identificar si el gallo canta porque sale el sol, o si es el sol el que sale porque canta el gallo. Se requieren nuevos enfoques para el avance algorítmico. Actualmente nos encontramos con IA específicas que son capaces de hacer muy bien, a menudo mejor que el humano más capacitado, una tarea concreta, por ejemplo, jugar al ajedrez. Pero ni siquiera las IA más avanzadas son capaces de pensar. Lo que hacen, como hemos visto, es crear una copia comprimida, almacenada en los parámetros de su red neuronal, de toda la información que han recogido durante la fase de aprendizaje. Estas IA se autoajustan, modificando el valor de sus parámetros, a medida que aprenden, con lo que llegan a generar frases coherentes. Una vez entrenadas, nadie, ni siquiera sus creadores, sabe cómo se organiza internamente, cómo se almacena el conocimiento en sus parámetros. Pero emerge la capacidad lingüística. Inevitablemente, en esta copia comprimida hay una pérdida de información. Por ello, aunque en la mayoría de los casos, estas IA muestran resultados inteligentes, cuando se escalan a niveles gigantescos, aún tienen lugar situaciones en las que son incapaces de producir la información esperada. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que no piensan. En realidad, que una IA pudiera pensar significaría que podría decidir su propósito y no limitarse a hacer lo que el humano le indica. En cualquiera de los paradigmas de las IA presentados en este libro, es necesario que un ser humano pulse el botón de inicio para una tarea específica. Cuando se hipotetiza sobre una IA general, se hace referencia a una IA consciente, capaz de reflexionar y reconocerse en el mundo en el que se desenvuelve. Aunque hablar de conciencia artificial es un concepto harto complicado. Podríamos resumir, entonces, que la IA general aspira a desarrollar sistemas IA generalistas. A menudo, especialmente en la ciencia ficción, se habla de superinteligencia artificial, término algo controvertido y poco claro, para referirse al desarrollo de sistemas con inteligencia superior a la humana. Por lo general, el concepto siempre tiene algo de profecía sobre el advenimiento de la singularidad tecnológica, el momento en que las máquinas se vuelven más inteligentes que los seres humanos. Más allá de la ciencia ficción, la ciencia también muestra sus reticencias al desarrollo de la IA.
Nick Bostrom, director del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, analiza en su libro Superinteligencia los riesgos para la humanidad de las IA superinteligentes. La tesis que defiende es que si una IA llegara a ser más inteligente que nosotros, tendría capacidad de automejorarse y no seríamos los humanos quienes dirigiríamos sus avances, sino ella misma y como consecuencia, en algún momento nos superaría en capacidades. Un argumento recurrente postula que una IA, con el objetivo de preservar el planeta, podría llegar a la conclusión de que somos los humanos los que estamos destruyendo el medio ambiente. ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza alguna vez? Y decidir que debemos ser eliminados. Quienes creen en la singularidad argumentan que los avances exponenciales en IA la hacen inevitable, aunque muchos científicos somos escépticos respecto a la llegada de la singularidad. La principal razón es que esta hipótesis se basa en la continuación de un progreso exponencial, y esto, claramente, no es realista. Con ello no quiero decir que no haya motivos de preocupación por el tema, sino simplemente que no vemos que sea algo imperturbable ni inminente. No sabemos cuán lejos o cerca estamos de la IA general. En todo caso, conocemos las diferencias entre los mecanismos de aprendizaje de la IA y los sistemas inteligentes biológicos, y esto nos puede dar una pista del camino que todavía queda por recorrer. Si tomamos como ejemplo el cerebro humano, aunque no es el único con el que se compara, una de las diferencias más significativas se encuentra en que los sistemas de aprendizaje biológicos suelen tener suficiente con unas pocas observaciones o experiencias para aprender algo nuevo. Y lo hacen además, de forma incremental y constante, a medida que interaccionan con el entorno. En cambio, los actuales sistemas de IA necesitan una gran cantidad de datos y, como ya hemos visto, su conocimiento no es flexible. De hecho, la complejidad de las neuronas biológicas y sus conexiones dista mucho de las neuronas artificiales. El cerebro humano activa un subgrupo concreto de neuronas para procesar la información, que tienen plasticidad y que constantemente se están regenerando y creando nuevas interconexiones. De momento, las redes neuronales artificiales están lejos de tener esta capacidad. En palabras del doctor Ramón López de Mántaras, fundador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Hoy por hoy, no existe ninguna IA capaz de contextualizar y de hacer el tipo de inferencias básicas que incluso un niño realiza sin esfuerzo. Basándose en estas diferencias evidentes, muchos investigadores de la IA sugieren que se debe abordar el problema con un enfoque totalmente diferente al actual. Un cambio de paradigma que debería incluir, como mínimo, conceptos tan humanos como la abstracción o la causalidad. La IA es un problema de supercomputación. Ahora mismo, no hay líneas de investigación suficientemente maduras para sembrar los cimientos del próximo paradigma en IA, y que nos acerque más a la IA general. Por eso, solo sabemos seguir exprimiendo el paradigma de una IA basada en fuerza bruta, logrando mejoras continuas en la frontera de la computación que utilizamos, del volumen de los datos que le suministramos y del tamaño de la red neuronal que construimos. En realidad, este es el camino que está llevando OpenAI con su GPT. El rendimiento de GPT-4 es claramente mejor que el de GPT-3 y, según un estudio de marzo de 2023 realizado por investigadores de Microsoft, ya hay tareas en las que su rendimiento llega a ser cercano al nivel humano. El estudio, acaso excesivamente entusiasta, llega a afirmar que GPT-4 muestra chispas de IA general, algo que, según sus autores,
se demuestra por la variedad de áreas en las que ha adquirido experiencia, como la literatura, la medicina y la programación, entre muchas otras, y la diversidad de tareas que puede realizar en cada una de estas áreas. Sin embargo, también es necesario remarcar que muchos investigadores han puesto en duda la fiabilidad de los resultados de este estudio, ya que las características de GPT-4 no son de dominio público. Es el momento de plantearnos las siguientes preguntas. ¿Hasta dónde podemos llegar con este paradigma de fuerza bruta? Todos los vectores impulsores de la IA pueden continuar creciendo exponencialmente como hasta ahora, especialmente la capacidad de computación. Es cierto que la evolución en computación ha sido el motor de los avances en cuanto a IA. En los años 50 del siglo pasado, se ambicionó una máquina que ganara al ser humano al ajedrez. Tuvieron que pasar casi 50 años para disponer de la capacidad computacional y de algoritmos capaces de crear una IA como Deep Blue. Entrado el siglo XXI, la utilización de los chips aceleradores, GPU, en paralelo, permitió que los algoritmos basados en redes neuronales, que ya se conocían desde hacía décadas, dieran lugar a programas más complejos como AlphaGo. En este punto se comprendió que la computación podía ser el factor más determinante en el avance de la IA, y las compañías centraron sus esfuerzos en crear supercomputadores dotados de una gran cantidad de chips aceleradores GPU o TPU. Esto permitió entrenar redes neuronales con la aproximación de aprendizaje por refuerzo. Y como hemos visto, condujo a la creación de una IA que aprendía por sí misma, sin la ayuda de los humanos, la AlphaZero, que se convirtió en la mejor jugadora de juegos de mesa en 2018. Quizá la mejor evidencia de que la computación es el pilar fundamental del avance de la IA es el advenimiento de las IA generativas, que comentamos en el capítulo 5. Pues estas no fueron posibles hasta la llegada de los supercomputadores a gran escala. Un ejemplo. Para entrenar el modelo de lenguaje GPT-3 se requirió aproximadamente 600.000 veces más capacidad de computación que la que tenía la IA que ganó el concurso ImageNet en 2012. ¿Podemos mantener esta tasa de crecimiento en requerimientos de computación? Entiendo que las magnitudes computacionales son difíciles de imaginar. He aquí una comparación. Para medir el tiempo necesario para realizar las cantidades abismales de cálculos que se requieren para entrenar una IA de tamaño similar a GPT-3. Los requerimientos de computación se miden en una unidad llamada petaflops día. Un petaflops día equivale a 1.000 billones de cálculos por segundo. 10 elevado a 15, que es equivalente a 10 elevado a 20 operaciones por día. A modo de comparación y redondeando, bastante, se puede considerar que un ordenador estándar necesitaría alrededor de un año para computar un petaflops día. Por lo tanto, con un simple ordenador estándar, necesitaríamos varios milenios para alcanzar los 3.640 petaflops día necesarios para entrenar a un GPT-3. Uno de los modelos de lenguaje más grande del que conocemos sus características es PaLM, Type Pathways Language Model, de Google, con 540 millones de parámetros. PaLM requiere 10 veces más cálculos que GPT-3. Según la información que dio Google, se han usado para su entrenamiento 6.144 chips TPU durante 1.200 horas y 3.072 chips TPU durante 336 horas. Es decir, se han requerido más de 2 meses de ejecución en un supercomputador a gran escala con chips aceleradores TPU de última generación. Otro aspecto a tener en cuenta es el enorme consumo energético que requiere operar los supercomputadores a gran escala. Producir esta energía tiene un costo para el medio ambiente.
Según el artículo en el que se detallan las características de Palm, Google utilizó principalmente energía limpia para entrenar el modelo. El centro de datos de Oklahoma está alimentado sustancialmente por viento y otras fuentes de energía renovables, y operó con un 89% de energía libre de carbono durante el periodo de tiempo que el modelo estuvo entrenando. Lamentablemente, aunque en este caso se haya usado energía limpia, no se puede afirmar que sea así en general. Si no se adoptan nuevas estrategias, más allá de seguir añadiendo chips aceleradores, los requerimientos energéticos de la supercomputación a gran escala se volverán inasumibles, al menos si queremos seguir entrenando las redes neuronales al mismo ritmo que hasta ahora. Ya hay, de hecho, investigaciones en marcha para solucionar este problema. Las más avanzadas en estos momentos, aunque no se espera poder aplicarlas a corto plazo, son en el área de los microprocesadores. Se está trabajando en la creación de chips especializados de redes neuronales, optimizados para acelerar los cálculos matemáticos para su entrenamiento. Empresas como IBM o Intel han realizado inversiones importantes en una nueva clase de chip que se acerca mucho al cerebro humano, los llamados chips neuromórficos. Con estos circuitos será posible crear la red neuronal en el propio hardware, a través de miles de neuronas artificiales interconectadas, en lugar de crearla desde el software, como hasta ahora. Y además de mejorar los tiempos de cálculo, son también más eficientes en el consumo de energía. Más allá de estos avances, hacen falta con urgencia más soluciones a nivel tecnológico si queremos mantener el crecimiento vertiginoso que hemos tenido hasta ahora. Hay quien apunta a la computación cuántica, que puede tener el potencial de cambiarlo todo. Por el momento, el BSC, nodo principal de la red Quantum Spain, que cuenta con 13 centros de supercomputación en toda España, es donde se instalará una infraestructura de supercomputación cuántica conectada con el supercomputador Mare Nostrum 5 y a la que podrán acceder investigadores y empresas para experimentar con esta tecnología. Según la doctora Alba Cervera Lierta, investigadora del BSC y coordinadora de esta red, la mecánica cuántica, en donde entran en juego características como la superposición o el entrelazamiento, abre puertas a trabajar de forma diferente. De hecho, una de las investigaciones más recientes del centro pretende determinar qué modelos de inteligencia artificial pueden beneficiarse de ella. A pesar de contar con esta infraestructura, la doctora Alba Cervera Lierta aclara que en esta área estamos en una fase muy incipiente y que nos queda mucha investigación por delante para saber si podremos desarrollar los QPU, chips con tecnología cuántica. En resumen, debemos aceptar que por el momento no hay garantías de que la capacidad de computación pueda seguir creciendo exponencialmente, al menos a corto plazo. Y como hemos visto, el progreso de la IA está estrechamente ligado al aumento de la capacidad computacional. Por el momento, este freno nos permite evitar que las nuevas IA escapen lentamente del control de nuestro entendimiento, puesto que cada vez será más difícil para nosotros seguir el ritmo de asimilación de su complejidad. Se preguntará el lector, entonces, si es prudente integrar esta IA en todas las aplicaciones y dispositivos, como se ve que está sucediendo. Deberíamos quizá ralentizar el desarrollo de las mejoras hasta que las comprendamos mejor. Una parte de reconocidos investigadores en IA se pronunció en una carta abierta titulada Post-Giant AI Experiments. Haced una pausa en los grandes experimentos con IA. En ella, solicitan a todos los laboratorios de IA que detengan los entrenamientos de los sistemas más potentes que el GPT-4 durante un tiempo. También,
que se incluya en esta pausa a todos los actores clave. Y consideran que si tal parada no se pudiera promulgar con rapidez, los gobiernos deberían intervenir para garantizarla. Esta pausa serviría para desarrollar e implementar un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzados de IA. A la vez, que se trabaje con los legisladores para crear sistemas de gobierno con capacidad reguladora sobre las IA generativas tan potentes. El objetivo de este grupo no es detener el desarrollo de la IA, sino dar un paso atrás en esta carrera peligrosa que nos puede llevar a modelos de caja negra cada vez más grandes, con habilidades emergentes, que se escapen a nuestra comprensión. El santo grial de los investigadores. Parece probable que, una vez que el método de pensamiento de la máquina haya arrancado, no debería llevarle mucho tiempo sobrepasar nuestras limitadas capacidades de los humanos. Por tanto, en algún momento deberíamos esperar que las máquinas tomaran el control. La frase es del mismísimo Alan Turing y corresponde a un extracto de una conferencia que dio en 1951. Desde entonces, la búsqueda de una verdadera IA general a nivel humano se ha convertido en el santo grial para los investigadores. Para muchos científicos, esta búsqueda es una de las grandes preguntas que dan a la ciencia y la investigación su razón de ser, equivalente a preguntarse el origen de la vida. Hay quien se muestra más optimista en cuanto a los tiempos que se requieren para lograr esta IA general. Pero reputados investigadores como Stuart Russell, coautor junto a Peter Norvig del libro de texto universitario sobre IA, más importante del mundo, considera que vamos a necesitar varios Einsteins para que esto suceda. Mientras escribía este libro, he podido contrastar su contenido con muchos colegas académicos. El doctor Rubén Tous, brillante profesor e investigador, me trasladó mientras tomábamos un café una conclusión más que inquietante para nosotros. Coincidíamos que si en 2018, cuando nos encontrábamos en la época del paradigma de la experiencia, nos hubieran dicho que en 2022 dispondríamos de una IA como DALL-E, que permitiría crear imágenes de calidad a partir de texto, o que podríamos interactuar con un chatbot conversacional como ChatGPT, ambos, y después he visto que coincidimos con muchos otros de nuestros colegas, habríamos dicho que ni pensarlo. Que para estas capacidades habría que esperar todavía muchos años. A pesar de que continúo creyendo que la IA general, en el sentido más estricto de su definición, se encuentra lejana en el tiempo, y que antes deberíamos ocuparnos con urgencia de la IA actual, la rapidez con la que avanzan últimamente los desarrollos me provoca un cierto desasosiego, agravado por la inquietud que me genera que investigadores de la talla de Oriol Vinyals afirmen que su generación verá una IA que iguale o supere a la del ser humano.